Bueno, creo que ya podemos arrancar, le vamos a dar inicio. Buenas tardes ante todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a la primera charla del año 2024 organizada por el capítulo estudiantil de la SP UNAG. Mi nombre es Ernesto Barreto y soy miembro de la Comisión de Charlas y Eventos de la SP UNAG. También soy estudiante del cuarto año de Ingeniería en Petróleo y en la charla de hoy voy a estar a cargo de la introducción y mi compañera Dayana de la presentación. Ante todo, quiero hacerles recordar que traten de mantener el micrófono apagado y en caso de surgir alguna duda o pregunta, por favor hacerlo en medio del chat. Dayana, te cedo el espacio para que continúes. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla de la fecha. Mi nombre es Dayana, soy miembro del capítulo de charlas y eventos de la SPE, soy ingeniera en petróleo y hoy tendremos la charla que será sobre agentes de sostén y fluidos de fractura HBFR. Hoy con nosotros tenemos a la disertante María Lila Arias, es graduada en Ingeniería Química. Ahí sí, perdón. Es graduada en Ingeniería Química, magíster en Ciencias y en Tecnología de los Materiales. Ambos títulos los obtuvo en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabaja hace más de 20 años en YPF, donde inició como ingeniera de producción en planta petroquímica, para luego incorporarse al área de tecnología. En esta última, ha liderado múltiples proyectos para el desarrollo o implementación de nuevas tecnologías. Se ha especializado en aditivos para estimulaciones hidráulicas, agentes de sostén y fluidos de fractura HPFR. Es referente en ensayos de laboratorio para estos productos. Normas API, STD 19C y API RP19D. Radiología, reducción de fricción y otros ensayos fuera de la norma. Suele dar capacitaciones de estos temas dentro de la campaña. Bueno, María, le cedo espacio para que haga su presentación. Sea bienvenido. Bueno, hola, ¿me escuchan, no? Eh, Sí, la escuchamos perfectamente. Está bien, perfecto. Les comentaba hace un ratito que nunca uso esta herramienta, entonces estoy aprendiendo a usarla. Cualquier cosa me avisan. Creo que ahí estoy compartiendo pantalla, díganme si me están viendo. Sí, la estamos viendo perfectamente. Bueno, muy bien. Bueno, antes que nada lo que les quería decir es que les agradezco la invitación, estoy muy contenta de estar acá hoy con ustedes. Cuando empecé a charlar con Facundo sobre esta posibilidad, él me contó que ustedes son o estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniería en Petróleo, pero que puede haber algunos que están por ahí recién empezando. Entonces decidí hacer una pequeña introducción a la fractura hidráulica como para ponernos todos en tema y saber de qué vamos a hablar. Y después sí voy a empezar a contarles un poco más sobre lo que yo más sé, ¿no? Que es donde me siento más segura para poder darles una charla, que son sobre los principales insumos de una fractura hidráulica, que es el agente de sostén y el fluido de fractura. Entonces, habiendo dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, lo voy a poner, ahí me ven Discúlpame, mejor. no Sí, sé si a la mayoría le pasa, pero yo estoy viendo la carpeta donde están los archivos, no la presentación. a ver, a ver, Cualquier cosa. ¿por No qué? sé si soy yo solo o... No, puede ser porque yo la había, a ver, uy, ahora, pasa que tengo una computadora que además es un poquito lenta. A ver, voy a dejar de compartir. Ahí dejé de compartir, ¿no? Sí, A ver ahora, ¿por qué no me...? A ver, acá está. Ahí creo que sí. sí, ¿Me están ahora sí viendo se ahora? puede ver. Ahora Sí, sí, sí. sí. Bueno, muy bien. Bueno, no, esto lo que les mostré recién fue esta agenda. Y ahora, si vamos ya empezamos con la introducción sobre qué es una fractura hidráulica. Esta definición me la pasó una compañera mía que es una especialista en estos temas, probablemente ustedes muchos la conozcan, es Marcela Mucci. Ella siempre dice que una estimulación hidráulica es una intervención a un pozo que puede ser productor o inyector, cuyo objetivo es restablecer o mejorar la productividad o inyectividad del mismo. Entonces, ¿qué es una fractura hidráulica? Es una técnica de estimulación
de pozos. En esta charla no vamos a hablar de cómo se llega a la conclusión de que es necesario hacer una estimulación hidráulica. Cuando uno estudia el daño en un pozo, existen distintas herramientas para estimularlo. Una de esas herramientas es la estimulación hidráulica. ¿Cómo se hacen esos diagnósticos y cómo se llega a esa conclusión? Sobre eso yo no voy a hablar hoy, sería otra charla por separado. Pero bueno, vamos a partir de la base que alguien ya decidió que nuestro pozo necesita ser fracturado hidráulicamente. Esta es una técnica que no es para nada nueva. La primera fractura hidráulica se hizo en el año 47, o sea que ni siquiera mis papás habían nacido y la fractura hidráulica ya existía. El tema es que es la técnica que permite producir hidrocarburos de los yacimientos shale o no convencionales como Vaca Muerta. Es por eso que en estos últimos años ha tenido como un nuevo auge y es de nuevo un tema de conversación, que estamos todos hablando de fractura hidráulica, porque si no fracturamos los yacimientos shale, no podemos producir hidrocarburos. ¿De qué se trata? ¿Por qué hacemos esto? Cuando uno hace una fractura hidráulica, lo que hace es inyectar fluido a alta presión en los pozos, buscando generar fisuras, fracturas dentro de la formación, con la idea que los hidrocarburos que están en la formación, en vez de viajar hacia el pozo, viajen hacia esas fracturas y esas fracturas después conduzcan los hidrocarburos al pozo para poder producirlos. Entonces, imagínense en este dibujito de la derecha que yo tengo un pozo vertical que está acá, y lo que yo quiero es que los fluidos que antes tenían que viajar todos hacia el pozo, ahora viajen hacia la fractura está dentro de mi zona de interés, y una vez que estén en la fractura, viajen más rápido o con mayor facilidad hacia el pozo. Entonces, lo que yo tengo que conseguir es que si los fluidos se mueven hacia acá, la permeabilidad de la formación por esta área, que va a ser este largo por esta altura, y después tengo cómo se mueve la conductividad dentro de la fractura, va a estar dada por la permeabilidad de la fractura por esta área que es el H sobre W. Lo que yo quiero es que esta conductividad de la fractura sea mayor que la conductividad de la formación. Para eso la hago, ¿sí? Lo que yo estoy buscando es que los hidrocarburos viajen hacia la fractura y una vez que lleguen a la fractura se muevan con más facilidad hacia el pozo. Entonces, cuando escribo esta relación, veo que los H se me simplifican y me quedan estos dos términos, que yo lo que busco es que la permeabilidad de la fractura por el espesor sea mayor que la permeabilidad de la formación por el largo de la fractura. Y con estos parámetros es con los que juega el ingeniero de reservorio, de estimulación, cuando diseña una fractura. ¿Y cómo se ve esto en la realidad? Entonces yo acá tomé unos dibujos de dos libros que les dejo acá, que probablemente ustedes los conozcan, sobre lo que sucede en la superficie y lo que va a ir sucediendo en la formación. En la superficie lo que uno ve es que hay piletas que tienen agua, por otro lado está la gente de sostén o los propan, que es lo que vamos a hablar ahora dentro de un ratito, que pueden estar en cajas, en bolsones, en tolvas. Hay un blender, un mezclador, donde va a ingresar el agua y donde yo voy a ir agregando los distintos aditivos para formular mi fluido de fractura. Después hay bombas que van a inyectar ese fluido a muy alta presión al pozo y más tarde voy a empezar a inyectar el propan o la arena. ¿Qué es lo que sucede bajo la tierra? En la formación, primero voy a inyectar el fluido, entonces el fluido va a viajar por el pozo, va a llegar a los punzados, y como esto lo hago con mucha presión y mucho caudal, cuando empiece a entrar en la formación va a ir generando las fisuras y las fracturas, que es lo que yo me propongo, y una vez que ya generé una geometría más o menos importante de fractura, comienzo a inyectar el agente de sostén. Voy a ir aumentando la concentración y el tamaño de mi agente de sostén hasta que inyecté todo lo que yo quería inyectar. Cuando termino, vuelvo a inyectar un poco de fluido para terminar de empujar el agente de sostén que me puede haber quedado en el pozo. Y el agente de sostén, ¿qué es el agente de sostén? Bueno, su palabra un poco lo dice. Durante toda esta operación, mientras yo tengo este camión, estas bombas que están inyectando el fluido a alta presión, yo voy abriendo las fracturas y las voy manteniendo abiertas por la presión del fluido que está dentro de ellas. Pero una vez que termine la operación y yo me llevo estas bombas y quiero poner el pozo en producción, si no mantengo esa presión, las fracturas naturalmente tenderían a cerrarse. Todo ese trabajo que hice lo hice de gusto. Entonces, coloco un material, que es el agente de sostén, el propan, que va a mantener las fracturas abiertas y conductivas para después poder producir los hidrocarburos. Como les dije hace un ratito, la fractura es una técnica que ya tiene varios años y que se pensó originalmente para
pozos, lo que hoy conocemos como pozos convencionales, pero tiene un auge con el no convencional porque en el no convencional es mandatorio, lo tengo que hacer sí o sí para poder producir los hidrocarburos. Y si bien la técnica es la misma, es la que les acabo de describir, las fracturas en sí son muy distintas. En los pozos convencionales usan generalmente menos volúmenes de fluido, menores caudales, agentes de sostén más resistentes, de mayor tamaño. ¿Sí? Entonces acá les hago, o sea, es la misma técnica, pero incluso en la operación se ven muy diferentes. ¿Y cuáles son los principales aditivos para una fractura hidráulica? Que eso es lo que vamos a hablar en esta charla, son los que les mencioné recién. Por un lado está el agente de sostén y por otro lado está el fluido de fractura. El fluido de fractura va a ser el fluido mayoritario, que generalmente es agua, aunque puede ser otro fluido, en otro momento se usaban otros fluidos como hidrocarburos o metanol, y después diferentes aditivos que yo le voy a agregar al agua para ir modificando sus propiedades. El principal componente es el polímero y después uno le puede agregar ruptores, surfactantes, biocidas, inhibidores de arcillas, ¿sí? Según cómo sea el yacimiento donde voy a hacer la operación. Sobre esto vamos a hablar en un ratito. Ahora sí, ya nos vamos metiendo un poco más en lo que es el objetivo de la charla y vamos a hablar de agentes de sostén. El agente de sostén, como dijimos recién, es el que va a ser responsable de mantener abierta esa fractura y mantenerla conductiva para poder producir los hidrocarburos. En general, cuando uno define un agente de sostén, lo que tiene que definir es el material y el tamaño. Entonces, entre los materiales más comunes para agentes de sostén están las arenas, es lo que se usa mayoritariamente. Yo acá les puse algunas fotos, como se ven en el microscopio, porque es más fácil ver las diferencias. Las arenas blancas son arenas que son mayoritariamente de cuarzo, entonces son más resistentes, suelen tener mejor forma. Pero después tenemos también las arenas regionales, que es lo que se usa mayoritariamente en el no convencional, entonces ya tienen formas más irregulares, tienen un menor contenido de cuarzo y esto hace que sean menos resistentes mecánicamente. Después tenemos las arenas resinadas, que son arenas mejoradas, siguen siendo arenas, pero son arenas en las que se les ha recubierto con una capa muy delgadita de resina, entonces tienen en general las mismas características que una arena, pero esta resina lo que hace es mejorar su resistencia a la rotura. Por último, tenemos los agentes de sostén cerámicos, que estos son completamente sintéticos, son bolitas de cerámica que se fabrican, son los más resistentes mecánicamente, suelen tener mucha mejor forma, son pelotitas bien esféricas, bien redondas y una distribución de tamaño mucho más angostas. Estos son los materiales más comunes, aunque yo les llamé agentes de sostén especiales, puede haber otras cosas como por ejemplo en esta foto, agregué un agente de sostén que es puramente cerámico, ¿sí? Hay mucha gente que está buscando otras cosas y van a encontrar materiales más disruptivos, pero normalmente se usan arenas, arenas resinadas y cerámicos. ¿Por qué elijo uno u otro? Bueno, sobre eso vamos a seguir hablando, pero tiene que ver, por un lado, por la presión de cierre que van a tener que soportar, los cerámicos son los más resistentes, las arenas las menos resistentes. Si la presión de cierre no es tan importante, no se justifica que gasten un cerámico y busco un material más barato. Y después voy a elegir su tamaño en función de ese contraste de conductividades que quiero lograr. En lo que es agentes de sostén, por suerte tenemos dos normas, porque con fluidos de fractura vamos a ver que no. Las normas siempre tienen limitaciones, pero no nos dan un marco donde movernos. Entonces, los agentes de sostén se evalúan con dos normas, que son la norma API 19C, que mide las propiedades y nos da las especificaciones de un propan, y por otro lado está la norma API 19D, que mide la conductividad del propan. Y después existen un montón de ensayos. O sea, si uno empieza a leer artículos, a buscar, siempre encuentra gente muy creativa que define sus propios ensayos. Esto suele ser lo más divertido cuando uno trabaja en el laboratorio, pero también nos genera más responsabilidad al que hace el ensayo, porque uno se hace cargo de diseñarlo y después de interpretar sus propios resultados. Cuando uno trabaja bajo norma, tiene la ventaja que los métodos ya están dados y que después yo me puedo comparar con mis propios resultados y con otros laboratorios. Estos ensayos, los que están en la primera norma, son ensayos bastante simples de hacer y cualquier laboratorio de arena puede hacerlos. Son los que normalmente uno va a disponer. En general, ahora vamos a ver que son varios los ensayos que están en esta norma y en un día, en menos de un día, uno puede tener completamente caracterizado un agente de sostén. O sea, los datos que salen de esta norma, uno siempre los tiene. Después, por otro lado, están los ensayos de conductividad de propan, que es algo que nos gustaría tener,
pero es un ensayo muy complejo, lo vamos a ver dentro de un rato, entonces la realidad termina siendo que muchas veces no contamos con estos datos porque no los podemos medir o no tenemos dónde medirlos. Entonces, pero la realidad nos muestra que si uno entiende bien los resultados de estos ensayos, que sí los tenemos siempre, uno puede arrimarle bastante al bochín y acercarse bastante a cuál sería esa conductividad del propan. O sea, yo puedo inferir la conductividad del propan si soy capaz de interpretar bien los resultados que obtengo con la primera de las dos normas. En esta primera norma, la API 19C, bueno, acá le listé todos los ensayos que incluye esta norma de lo que hay que hacerle a un agente de sostén, y ahora los vamos a ir viendo uno por uno. Y acá hago un paréntesis y agrego esta diapositiva porque me salgo un poquitito de tema, pero los agentes de sostén como la arena se conocen como materiales granulares. Y materiales granulares puede ser un agente de sostén, puede ser una caja de arroz, un cajón con manzanas, o sea, acá le puse varios ejemplos. O sea, son un montón de partículas sólidas, que individualmente son sólidas, pero son tantas que en su conjunto tienen un comportamiento especial y fluyen y se mueven, pero no fluyen y se mueven como fluyen los líquidos, que es lo que uno está normalmente, lo que estamos todos acostumbrados. Fluyen según sus propias leyes. Entonces, cuando trabajamos con estos materiales, cuando trabajamos con la gente de sostenido con la arena, vamos a estar todo el tiempo lidiando con estas propiedades que son características de los materiales granulares. Y yo acá resalté dos, que son las que no podemos obviar nunca. Una es que los materiales granulares se segregan, naturalmente se segregan. Esta es una foto que tomé en una planta de tratamiento de arena para gente de sostén, donde el camión llegó y dejó la arena ahí para ser tratada, y uno ve que naturalmente sucede esto, que el material más grueso se va hacia la base y el material más fino queda en la parte superior. Como les dije recién, esto es inherente a los materiales granulares, no lo puedo evitar. Ahora, si yo voy a tomar una muestra y la tomo de acá de la base, ustedes ven mi cursor, ¿no? O agrego el puntero. Sí se ve, María. Listo. Yo lo noto, si alguno tiene algún problema, Ah, bueno, lo comentan en el chat. o lo tomo de acá arriba. Después, cuando vaya al laboratorio, mis resultados van a ser distintos. Por eso que la norma, en la primera parte de la norma, da un montón de indicaciones sobre cómo tomar correctamente una muestra para que sea representativa del material que yo quiero estudiar. La otra característica de los materiales granulares es que ustedes toman un vaso y vuelcan siempre el mismo material, o sea, la misma cantidad lo vuelcan diferentes veces en el vaso, cada vez que lo hacen, los granos se van a acomodar de una manera distinta. Y cuando se acomodan de una manera distinta, eso lo que va a hacer es que cuando uno ejerza presión, que es lo que va a suceder, por ejemplo, dentro de una fractura, los esfuerzos se van a transmitir de manera distinta, porque se van a ir transmitiendo por los puntos de contacto entre granos. Entonces, la misma arena yo la voy colocando diferentes veces en un mismo vaso, se va a acomodar distinto, y si la quiero romper, se va a romper de una manera diferente. Y estas son cosas que me van a suceder cada vez que trabaje con este tipo de materiales. El siguiente punto de la norma habla sobre el análisis de tamizado. Y este es el análisis que nunca puede faltar. ¿Sí? La recomendación es hacer todos los ensayos, pero hay uno que no puedo dejar de hacer nunca, y es este. El análisis de tamizado es el que me indica el tamaño de mi agente de sostén y es el que va a controlar todas las demás propiedades. Yo no puedo analizar datos de conductividad de propan si no sé qué tamaño tiene. No puedo analizar datos de rotura de un agente de sostén si no conozco qué distribución de tamaño tiene. Y es además el que le da el segundo nombre al agente de sostén. Ustedes van a ver que le dicen, ¿qué agente de sostén tiene? Un cerámico 30-50, una arena 20-40. Ese 30-50, 20-40 es lo que nos está dando, nos está indicando el tamaño del agente de sostén y sale de esta norma. El número 20-40, 30-50 tiene que ver entre qué tamices quedó retenido el material. Entonces, ¿en qué consiste el análisis de tamizado? Bueno, es una tamizadora donde yo tengo que colocar tamices, la norma me da una tablita y me dice qué tamices tengo que usar según sea 20-40, 30-50. Este es un ejemplo de una arena 30-70, donde yo coloco estos tamices, voy a colocar mi muestra de agente de sostén, lo voy a tamizar durante 10 minutos y después voy a pesar cuánto material quedó retenido en cada uno de los tamices. Y la norma dice, me da los criterios, lo que yo tengo que ir y mirar y controlar para ver si cumple o no cumple con la especificación de tamaño. Y me da 3 criterios.
El primer criterio es que el 90% del material tiene que quedar retenido entre los dos tamices que le dan nombre, ¿no? En el caso de la 3070 tiene que pasar el tamiz 30 y quedar retenido en el 70. Entonces, si miramos el ejemplo 1, acá tengo lo que fue quedando retenido en cada tamiz, yo sumo y veo que el 91,8% del material quedó entre estos dos tamices, 30-70. Cumple con el primer requisito. Después dice, bueno, y del 10% restante tiene que cumplir otros dos requisitos. En la bandeja, que es lo que yo termino juntando abajo de todo, no puede haber más del 1%. Y en el primer tamiz que coloqué, no puede haber más del 0,1. O sea, lo que se sale del 90% no puede estar muy lejos de esos tamices. Y acá algo que olvidé decirles es, estos números, 20, 30, 40, es el número de hilos que tiene mi tamiz. Entonces, en un tamiz que tengo solo 20 hilos, los agujeros que me quedaron son mucho más grandes que en un tamiz donde coloqué 70 hilos. Y eso hace que tengamos, yo siempre digo, para que se lo acuerden, un sistema inglés. Vieron que los ingleses van siempre a contramano y hacen todo al revés. Cuando mi número de tamices son más chicos, mi agente de sostén es más grande. Y cuando el número de tamices es más chico, es más grande, el agente de sostén es más chico. ¿Sí? Acuérdense, el sistema inglés, cuando una arena 20-40 es mucho más grande que una arena 70-140. Pero como es el número de tamices, es el número de hilos, no me está diciendo nada, pero ¿y qué tamaño es? O sea, ¿qué es 20? ¿Qué es 40? Bueno, acá yo les dejé la apertura de tamiz, ¿sí? Acá ven que en un tamiz malla 20, la distancia en ese cuadradito que queda es de 0,841 milímetros. Y en uno de malla 100, ese tamaño es de 0,149. Entonces, uno puede calcular con esto, y la norma te dice cómo el tamaño medio, en micrones, milímetros, algo que uno pueda pensar como tamaño, de la agente de sostén. En este ejemplo 1, si uno calcula el tamaño medio, se los dibujé acá, le da 410 micrones. Ahora, el ejemplo 2 es otro agente de sostén que queda retenido entre los tamices 30 y 70, cumple con todos los requisitos, el 90% está entre los dos tamices, la bandeja cumple, el primer tamiz cumple, pero cuando calculo, o sea, las dos arenas son 30-70, cuando calculo el diámetro medio me da 255 micrones. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Puse casos extremos, ¿no? De uno que está muy tirado hacia un lado y otro muy tirado hacia el otro, pero dos agentes de sostén que cumplen con los requisitos para estar entre unas determinadas mallas, aún así puede haber diferencias importantes en sus tamaños. Y esto, solo para que lo tengan en cuenta, cada vez se usan más métodos ópticos que reemplazan las tamizadoras. Estos equipos son más caros, pero mucho más fáciles y dan mucha más información que un ensayo por tamizado, y se están usando cada vez más. Así que es probable que van a empezar a ver datos informados por estos métodos ópticos de distribución de tamaño de partículas. Y acá en esta diapositiva puse todos los demás ensayos, porque son varios y tienen que ver mucho con la calidad del agente de sostén. Uno es la forma de las partículas incide mucho en sus propiedades, entonces se mide, uno saca una foto en microscopio y va comparando los granitos con esta carta. La esfericidad mide cuán simétrica es la partícula, y la redondez va mirando cuán agudos son sus aristas y sus vértices, entonces comparando le va asignando un valor y puede medir la esfericidad y la redondez de la agente de sostén. Después está el ensayo de turbidez. En el ensayo de turbidez lo que mira es cuán eficiente fue el proceso de lavado de la arena. Cuando uno va a una cantera, nunca encuentra la arena lista para usarse en una fractura, sino que la arena va a tener una distribución mucho más ancha de tamaño, va a haber que tamizarla, pero además lavarla porque viene acompañada de otros minerales, por ejemplo arcillas. Entonces una planta de arena lo que hace es lavarla, secarla, la arena, y clasificarla por tamaño. Si ese proceso de lavado no fue eficiente, cuando hago el ensayo de turbidez me da una turbidez muy alta, y eso después me puede generar un problema en la producción de los pozos. Otro ensayo que aparece en esta norma es la solubilidad ácida. La resistencia mecánica del agente de sostén va a tener que ver con su composición. Las arenas blancas, que son más ricas en cuarzo, son mucho más resistentes que las arenas con menos contenido de cuarzo. Si yo tengo la forma de hacerlo por DRX, ya está, lo hago por DRX, pero normalmente en los laboratorios en campo uno no tiene esa posibilidad, entonces un ensayo rápido es un ensayo de solubilidad ácida,
donde uno pesa la cantidad de agente de sostén, lo pone en contacto con ácido, lo deja un tiempo, lo saca, lo vuelve a pesar y mira cuánto material se disolvió en ese ácido. El cuarzo es muy poco soluble, entonces las arenas blancas son menos solubles al ácido, las arenas con más impurezas son más solubles, y ahí uno tiene una indicación de la composición de la arena. Otros ensayos que no tienen que ver con la calidad, pero sí con propiedades que me van a ser útiles para hacer distintos cálculos, son la densidad bulk y la densidad aparente. La densidad bulk es la densidad, imagínense que yo tengo un peso, un vaso, lo lleno de arena, y es la densidad que sería la masa de arena dividido el volumen del vaso. Entonces estoy contemplando la densidad de cada granito de arena, pero también de todos los huequitos de aire que quedó entre los granitos de arena. Y esta, por ejemplo, la calculo, la uso este valor, ¿para qué lo uso? Si yo tengo que enviar camiones con arena en una fractura y yo quiero saber cuántos camiones tengo que mandar y lo tengo en volumen, voy a usar la densidad bulk. Pero en algunos casos yo quiero conocer la densidad de un único granito de arena, por ejemplo, para ver la velocidad con que va a decantar dentro de la fractura, y esa es la densidad aparente, que es la masa de un granito de arena dividido el volumen de un granito de arena. Otro ensayo que aparece en la norma es el ensayo de LOI. LOI está en inglés, quiere decir loss on ignition, pérdida de la ignición, y consiste en pesar un agente de sostén, colocarlo en una mufla a muy alta temperatura durante 2 horas, y después volver a pesar y ver cuánta material se perdió en esa calcinación. Es un ensayo que se usa mayoritariamente con las arenas resinadas, porque lo que se pierde es la resina, entonces nos permite saber cuánta resina tenía mi arena resinada. Y otro ensayo sobre el que se habla mucho es el ensayo de rotura, sería el último que nos queda por mencionar dentro de esta norma. El ensayo de rotura lo que busca es lo que lo dice su nombre, ¿no? Es comparar la resistencia que tienen a la rotura los distintos agentes de sostén. Entonces yo lo que tengo es una prensa, que puede ser manual automática, y una celda, que es un cilindrito con un pistón, donde voy a colocar el agente. Primero voy a tamizar el agente de sostén y le voy a sacar todos los finos. Lo coloco en el pistón, lo llevo a la prensa, voy a aplicar presión con una velocidad que me lo dice la norma, la voy a mantener durante 2 minutos, la voy a liberar, voy a tamizar y voy a medir cuánto fino se generó a esa presión. Entonces, esto uno lo puede hacer, ir haciendo a diferentes presiones, seguir registrando, por ejemplo, a 3000 psi generó 3% de fino, a 4000 psi generó 7% de fino, a 5000 9,5 y a 6000 11. La norma también dice que la resistencia o la presión máxima que puede aguantar un agente de sostén es la última presión en la que me dio un 10% menos de fino. Entonces, en el ejemplo de recién, si yo a 5000 medí 9,5 y a 6000 medí 11, yo digo, no, este agente de sostén resiste hasta 5000 psi, porque fue la última presión que yo estudié que me generó menos de un 10% de fino. Este ensayo tiene un montón de cosas que ustedes me pueden discutir, y por eso acá les dije este trabajo, que lo discute bastante. Hay un montón de cosas que uno podría no estar de acuerdo, pero es el que se usa, y es la forma con la que se define la resistencia a la rotura de un material. ¿Por qué el 10%? ¿Por qué con el material seco? Y tenemos eso que yo les comenté al principio, que cada vez que yo eche mi agente de sostén en este vasito, se va a acomodar distinto. Entonces, es un ensayo que no repite mucho, ¿sí? Uno tiene que tener cuidado cuando interpreta los resultados. No tiene nada que ver con cuán cuidadoso fue al hacer el ensayo, sino que es una característica inherente de estos materiales, y uno se encuentra que el ensayo lo hace varias veces a la misma presión, el mismo material, y va a tener variaciones entre ensayo y ensayo. Entonces, cuando compara resultados, tiene que tener eso en cuenta, porque por ahí me da 9% de finos, 9,5, 8,8. Entonces yo digo, bueno, a esta presión genera entre 8,5 y 9,5, ¿sí? Porque el ensayo tiene muchas limitaciones, y algunas de esas limitaciones tienen que ver con la naturaleza del material con el que yo estoy trabajando. Hasta acá les conté todos los ensayos que están incluidos en esta norma,
que es lo que yo les decía al principio, un laboratorio que tiene este equipamiento bien entrenado, en un día les puede caracterizar completamente un agente de sostén y ustedes en 6, 7 horas tener todos estos resultados. Y son los resultados que normalmente van a tener siempre sobre un agente de sostén. Después está la otra norma, que ya por el nombre nos atrae mucho más, que es la norma que mide la conductividad de Propan. Y nos atrae mucho más porque cuando uno lee este título, medición de la conductividad de Propan, automáticamente lo relaciona con esta ecuación que les mostré hace un ratito. ¿Sí? Yo fracturo para tener una conductividad de fractura que sea mayor a la conductividad de mi formación. Entonces digo, bueno, si yo mido la conductividad del Propan, es como que ya estoy resolviendo la mitad de mi problema, ¿no? Voy derecho a este numerador. Y acá digo, cuidado, porque acá dice conductividad de Propan, pero acá dice conductividad de fractura. La conductividad de Propan influye y tiene mucho que ver con la conductividad de fractura, pero no es la misma cosa, ¿sí? Son dos cosas distintas. En este ensayo yo solamente miro el Propan, pero yo busco una conductividad de fractura. ¿Y por qué son distintos? Porque la conductividad de fractura va a ser la conductividad del Propan, pero además tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, en el laboratorio, esto lo mido en régimen laminar, donde se cumple la ley de Darcy. Pero por ahí yo en mi fractura no tengo un régimen laminar, tengo un régimen turbulento. O esto en el laboratorio lo mido con agua, pero en la fractura yo no tengo agua o no tengo un flujo monofásico, suele ser bifásico, suelo tener gas y petróleo o agua y petróleo, entonces ya no es el mismo valor. Además, el fluido de fractura me suele generar un daño, que no lo voy a ver en este ensayo, pero en la fractura sí va a estar. Entonces, el dato es la conductividad de fractura, es la conductividad del Propan, a la que yo después le tengo que ir quitando un montón de cosas que van a ir en detrimento de la conductividad del Propan. Eso por un lado. Por otro lado, es un ensayo bastante más complejo de hacer. Esta foto la tomé de internet, es un laboratorio en Estados Unidos, PropTester, que hace estos ensayos. En ITEC también los hacemos. Ellos acá tienen 4 celdas, nosotros en ITEC tenemos 2, entonces son celdas que se colocan en una prensa donde yo puedo aplicar una presión de manera controlada, dentro de la celda va el agente de sostén, y lo que yo voy a hacer es medir la ecuación de Darcy. Voy a pasar agua y voy a ir midiendo caudal y delta P. Pero esta norma me dice que yo tengo que aplicar una presión y esperar 50 horas para medir la conductividad del Propan. O sea, yo aplico la presión, espero 50 horas, mido caudal y delta P y tengo un dato de conductividad de Propan. Aumento la presión en la siguiente presión que quiero estudiar, espero 50 horas y vuelvo a medir conductividad. Vuelvo a aumentar la presión, generalmente se mide a 4 a 5 presiones y, o sea, si ustedes multiplican 5 por 5 por 2 días, básicamente, y además hay toda una etapa previa que nos informa donde se estabilizan los caudales y una etapa de desarmado, un ensayo de estos lleva 2, 3 semanas. ¿Sí? Por eso es que estamos limitados en la cantidad de ensayos que podemos hacer, porque si yo llevo la muestra y el equipo está disponible, tengo que esperar 3 semanas. Lo que nos sucede es que como es un equipo que está muy demandado, cuando yo llego con la muestra en el laboratorio tengo que esperar. Entonces no es un resultado que voy a tener de manera inmediata y tampoco se la voy a poder hacer a todos los agentes de sostén como a mí me gustaría. Acá les muestro, también lo tomé de internet, esto es una hoja de datos de un producto comercial, en este caso es un agente de sostén cerámico, para que ustedes vean cómo se ve. En este caso es el mismo producto, pero el proveedor me lo informa para diferentes granulometrías. Venga, acá les dice 1218, 1620, 2040, 5 agentes de sostén más grande. Estos son más grandes, estos son más chiquitos. Y me va diciendo para cada una de las presiones, o sea, esto tardó, hagan la cuenta todo lo que tardó, ¿no? Porque cada una de estas presiones estuvo 50 horas, el valor de conductividad que midió. Me lo da en esta tabla y me lo muestra en este gráfico. Y me dice que por acá abajo lo puse, que está hecho bajo la norma PI19D, estas son las condiciones que dice la norma en cuanto a la cantidad de propan que tengo que colocar, la temperatura, el fluido, o sea, todo esto está hecho bajo esa norma. Y esto un poco muestra lo que yo les decía hace un ratito. Lo primero que uno nota, que la principal diferencia en la conductividad inicial tiene que ver con el tamaño. Los agentes de sostén más grandes dan conductividades iniciales más altas que los más chicos. Y después, la velocidad con que cae esa conductividad tiene que ver con la resistencia a la rotura.
Por eso yo les decía que a mí me gustaría tener esto, pero si no lo tengo y yo conozco la distribución de tamaño y tengo una idea de la resistencia a la rotura, le puedo arrimar bastante al bochín. De hecho, existen correlaciones, yo no incluía acá el trabajo, pero después se los puedo pasar, existen correlaciones que modelos que dicen, uno le pone la distribución de tamaño del agente de sostén y qué tipo es, cerámico, arena resinada, y predicen bastante bien lo que después voy a medir en el laboratorio. Y muchas veces nos vamos a tener que arreglar o con la soja técnica del proveedor o con esas predicciones. Eso, no sé cómo venimos hasta acá, si hay alguna pregunta, era lo que yo tenía preparado para contarles sobre agentes de sostén. Se habrán dado cuenta que cada una de estas diapositivas es una charla en sí misma, ¿no? O sea, si ustedes, y si les interesa, yo no tengo problema en hacerlo, uno podría estar 1 hora hablando sobre el ensayo de conductividad, 1 hora hablando sobre el ensayo de rotura, 1 hora hablando sobre los demás ensayos, pero estos son básicamente los ensayos con los que uno se va a encontrar cuando trabaja con agentes de sostén. No sé cómo venimos hasta acá y con el tiempo venimos bien. Creo que vamos bien, ¿eh? Porque ya más o menos vamos 43 minutos. Más. Ah, bueno, vamos a meterle pata. Bueno, lo siguiente es el fluido de fractura. Okay. El fluido de fractura es el otro insumo crítico, porque es el que me va a generar la fractura y me va a transportar el agente de sostén dentro de ella. Entonces, yo le pido un montón de cosas al fluido de fractura. Tiene que ser capaz de transmitir esa presión y de generarme las fisuras. Tiene que ser capaz de transportar el agente de sostén y llevarlo dentro de la fractura. Tiene que ser eficiente. Si yo tengo una formación que es permeable, parte del fluido la va a ir perdiéndose la formación y no me va a estar generando fractura. Yo quiero que esas pérdidas sean lo menor posible. Una vez que termino la fractura, quiero que desaparezca, que no me genere ningún residuo, porque eso me va en contra de la conductividad de fractura, lo que yo les hablaba recién, conductividad de propa no es lo mismo que conductividad de fractura. Quiero que tenga muy baja fricción en la cañería, porque toda la pérdida de presión que yo tenga en la cañería es presión que no voy a tener para fracturar, es una energía que voy a gastar innecesariamente. Quiero prepararlo fácil en el campo, quiero que mantenga sus propiedades en el tiempo y quiero que sea barato. O sea, todo esto le pedimos al fluido de fractura. En el caso de los fluidos de fractura HBFR, a diferencia del agente de sostén, no hay normas. No hay una norma que me diga cómo evaluarlos. Van a encontrar un montón de publicaciones de gente haciendo diferentes ensayos, pero no existen las normas. ¿Se puede fracturar con agua? Sí, y me han contado que se han hecho. El agua sería el más económico de todos. ¿Sí? Entonces, este punto, sí, es el más económico de todos. ¿Cuál es el problema del agua? Que no tiene buena capacidad de transporte de agente de sostén y genera mucha fricción. Como genera mucha fricción, me obliga a bajar caudal y como bajo caudal puedo llevar menos agente de sostén, lo que hace que la fractura sea muy larga en el tiempo. Entonces, lo que ahorré en químicos, lo voy a empezar a tener en otros costos y es por eso que uno le agrega un aditivo al agua para mejorar sus propiedades. ¿Sí? Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, de los aditivos que yo le agrego al agua para que va a salir un poquito más caro en mi fluido de fractura, pero voy a mejorar todo esto. ¿Qué es lo que se le agrega? El componente principal es un polímero. Tradicionalmente siempre fueron polímeros naturales, derivados de la goma guar, seguro que esto capaz que escucharon hablar, pero hace muy poquito tiempo, hará unos 10 años en Estados Unidos y en Argentina hace unos 5, se empezaron a usar polímeros sintéticos, que es el nombre que yo les puse a la presentación, HBFR. Estos polímeros sintéticos son poliacrilamidas parcialmente hidrolizadas. ¿Y qué quiere decir HBFR? HBFR quiere decir High Viscosity Friction Reducer. Son reductores de fricción que me generan gran viscosidad. Se caracterizan por ser muy buenos reductores de fricción. Eso quiere decir que la pérdida de presión que yo tengo en la cañería, imagínense, por ejemplo, en Vaca Muerta tengo un pozo de 3.000 metros de profundidad con 3.000 metros de rama lateral. Yo tengo mucha fricción en esos 6.000 metros de cañería. Si yo reduzco esa pérdida de presión, lo que voy a lograr es, en general uno trabaja con una presión en bomba constante, 11.000 psi, lo que voy a poder hacer es aumentar el caudal. Y si aumento el caudal, voy a hacer mucho más rápido mi fractura. Y eso impacta muchísimo en los costos, porque el principal costo de una fractura es tener todos los equipos operando en superficie. Es por eso que hoy en el no convencional se usa todo HBFR, ya no se usa más goma guar, se usan estos polímeros. Además, yo le aumento la concentración de polímero y aumenta muy rápidamente la viscosidad. O sea, si necesito transportar agente de sostén, lo hago bastante fácil. Le aumento la concentración de polímero y logro aumentar la capacidad de transporte. En general,
generan menos residuo que las goma guar en la fractura, o sea que tienen un menor impacto en la producción y operativamente en superficie son más fáciles de trabajar. Es por eso que reemplazaron a las gomas guar. Cuando uno va a seleccionar un HBFR, de nuevo son datos que busqué de internet, encuentra cartas de este tipo. ¿Sí? Uno va a un proveedor y no hay un único HBFR, el tipo tiene varios y te dices, según la salinidad del agua, si tenés calcio, si tenés magnesio, yo te recomiendo este, el oeste o el otro. ¿Por qué? Como son polímeros sintéticos, quiere decir que yo los fabrico. Y cuando yo los fabrico, puedo jugar o controlar de alguna manera sus propiedades. Que sea una poliacrilamida parcialmente hidrolizada quiere decir que son cadenas largas donde van a aparecer los grupos acrilamidas y los grupos acrilatos. Entonces, lo primero que yo puedo hacer cuando lo fabrico es decir cuán larga quiero mi cadena, cuántos de estos pongo, qué proporción pongo de estos grupos acrilamidas y acrilatos. Incluso puedo agregar un tercer monómero y con eso ir ajustando sus propiedades. ¿Sí? Por eso que tengo esta carta que me ofrece varios productos. Lo que hizo el fabricante fue ir jugando con esos parámetros. Y si miran bien, este grupo acrilato tiene una carga, en este caso, negativa, es un compuesto aniónico. O sea que estas son cadenas de polímeros donde cada cierto tiempo van apareciendo cargas. Generalmente, si el polímero es aniónico, son cargas negativas, si es catiónico, es positiva. Y eso es lo que hace que sea tan sensible la salinidad del agua. Si yo tengo, imagínense, agua destilada y agrego muy poquito de este polímero, como tiene cargas negativas a lo largo de sus cadenas, se repele consigo mismo y las cadenas se estiran bien. Entonces, muy poquita cantidad de polímero, como las cadenas de polímero están muy separadas entre sí, muy estiradas, me aumentan mucho la viscosidad. Ahora, donde yo empiezo a agregar sales, los iones de las sales van a ir apantallando las cadenas que están dentro de la cadena y las cadenas se van a ovillar. Y cuando se ovillan, lo que uno ve es que baja la viscosidad. Es lo primero que nota. Uno tiene un fluido de fractura HBFR y le agrega un poquito de sal y lo primero que nota es que la viscosidad es inmediato, baja, se reduce. ¿Por qué? Por este ovillamiento de las cadenas. Es por eso que tengo diferentes productos, porque lo que fue haciendo el proveedor fue ir modificando la cantidad de estos grupos acrilatos o los monómeros que agrega para darle mayor o menor resistencia a la salinidad. Ahora, yo agrego estos polímeros porque quiero mejorar el agua. Y acá es donde tengo que empezar a meterme en otros temas, eso nos va a pasar siempre, por ejemplo, con la rheología. Y yo acá voy a hacer un repaso porque, no sé si ya lo han visto o no en la facultad, pero rheología seguro que es un tema que se ve en la carrera. El primero que estudió esto fue Newton y el experimento que hizo Newton se parece muchísimo a una fractura hidráulica, así que nos viene bárbaro. Newton, ¿qué hizo? Él dijo, bueno, si yo tengo dos placas, una fija y uno que se puede mover, y en el medio coloco un fluido, él encontraba que para muchos fluidos, el esfuerzo, que es la fuerza de esta área, que tenía que aplicar para mantener esa placa en movimiento, era proporcional al gradiente, a la variación de la velocidad del fluido entre las dos placas. Entonces, si él duplicaba el esfuerzo, se duplicaba esta variación de velocidad. Para los fluidos que se cumple esto, son los que se conocen como newtonianos, el agua es un fluido newtoniano que sigue esta ley. Y esa constante de proporcionalidad es la viscosidad, que en el caso de los fluidos newtonianos depende del tipo de fluido y de la temperatura. Entonces el agua tiene una viscosidad, la glicerina tiene otra, y la cosa es bastante simple cuando uno quiere hacer cálculos. Pero yo le agregué un polímero al agua para que precisamente sea no newtoniano, y ahí es donde las cosas empiezan a complicarse. Hay distintos tipos de fluidos, comportamientos. Los comportamientos no newtonianos se pueden clasificar de muchas maneras. Como tenemos poquito tiempo, vamos a ir directamente a los que tienen el fluido de fractura HBFR. Una característica de los fluidos de fractura HBFR es que son pseudoplásticos y viscoelásticos. ¿Qué quiere decir que es pseudoplástico? Es, si yo repito el experimento de Newton, voy a encontrar que si yo duplico la variación de la velocidad, el gradiente de velocidades, tengo que aumentar el esfuerzo, pero no exactamente al doble, un poquito menos. Y que eso que tengo que ir aumentando el esfuerzo va a ir variando en función del shear rate que yo esté usando. Si ya no se cumple la ley de Newton, aparecen otras leyes. Y si vuelvo al ejemplo de la fractura, eso quiere, o sea, al ejemplo de Newton, que se parece a una fractura, si yo tengo la velocidad constante y acerco
las caras de las dos placas, o sea, achico mi fractura, voy a aumentar el gradiente de velocidad, porque la misma velocidad va a variar en una distancia más chiquita. Y el esfuerzo, la viscosidad, no va a aumentar de manera proporcional con el aumento que hice de mi gradiente de velocidades. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo fluido, moviéndose a la misma temperatura por diferentes lugares de la fractura, o en la medida que la fractura va creciendo, va a ir teniendo distintas viscosidades. Eso hace que los cálculos sean mucho más difíciles. La otra característica que tiene que ver con que reduzcan fricción tiene que ver con su comportamiento viscoelástico. ¿Qué quiere decir que sea viscoelástico? Que de acuerdo a las circunstancias se va a comportar de manera elástica o de manera viscosa. Elástica, sí, y es algo que nos pasa muy a menudo, nada más que no nos ponemos a pensar qué está pasando. Si yo amaso pizza, la estiro y la suelto, inmediatamente la masa de la pizza vuelve. Ese vuelve es el comportamiento elástico de la masa de la pizza, ¿sí? Se comporta como un resorte, como un elástico. Si yo hago un bollito y lo dejo sobre la mesada y voy a prender el horno, a preparar la salsa, y vuelvo al rato, le doy más tiempo, el bollito se desparramó, fluyó. Estoy observando el comportamiento viscoso de la masa de la pizza. Bueno, lo mismo sucede con los fluidos de fractura HBFR. Tienen este comportamiento viscoelástico. Y el comportamiento elástico es el que explica por qué reducen la fricción. Antes de pasar a la reducción de fricción, les muestro para que conozcan cómo se ve una curva riológica de los fluidos de fractura HBFR. Acá es el mismo polímero que lo medimos en agua fresca, en agua dulce, y en agua de pozo que es mucho más salada. Y lo que estamos graficando es cómo varía la viscosidad en función de la tasa de cizallamiento, que es el shear rate, la variación de velocidad. Entonces lo que observamos es que a muy bajo shear, esto sería muy lejos del pozo, donde la velocidad está variando muy poco, es donde desarrollan su mayor viscosidad y tienen un comportamiento pseudo-newtoniano, varía poco en esta zona la viscosidad con el shear rate, pero cuando empiezo a aumentarlo, entro en una zona donde disminuye muy drásticamente, acá es donde se ve el comportamiento pseudoplástico, y a muy alto shear de nuevo alcanza un comportamiento pseudo-newtoniano, ya la viscosidad de nuevo empieza a variar poco con el shear rate. Este mismo polímero, esta concentración acá, es esta de acá. Y las escalas son las mismas. Entonces acá se ve lo que yo les decía hace un ratito, que cuando yo le echo sal, lo que noto es una caída bastante abrupta de la viscosidad. ¿Sí? Entonces cuando yo estudio un fluido, un polímero, tengo que tener cuidado con el polímero que elijo, pero también con la calidad del agua. La calidad del agua tiene un impacto muy grande en su riología. O si de golpe me cambian el agua con la que estoy trabajando, voy a notar cambios en la operación. Y ahora sí, vuelvo a lo que les contaba recién, de lo que distingue a estos fluidos, los HBFR, su capacidad de reducir fricción, que es algo que a priori es antiintuitivo. Porque, ¿qué quiere decir que reducen fricción? Si yo hago este experimento, que de hecho se hace así en los laboratorios, esta es una foto que tomé de un paper de cómo se ve un loop, y acá es un dibujito porque por ahí es más fácil, es un tanque donde tengo el fluido con el que yo quiero estudiar, una bomba que lo impulsa a través de un tramo horizontal de cañería largo, generalmente 3 metros, y lo recircula y vuelve. Y lo que yo hago es medir para diferentes caudales el delta P. Entonces, si yo circulo agua, voy a tener a un caudal, voy a tener un delta P. Ahora le agrego un poquito de polímero al tanque, repito el experimento al mismo caudal y me encuentro que el delta P que mido es bastante menor, y bastante menor es entre un 60 y un 80% menor que el que tenía con el agua. Y esto le digo que es antiintuitivo porque estos fluidos son más viscosos. O sea, y uno sabe que a mayor viscosidad, mayor pérdida de carga. Entonces acá tengo un fluido que es más viscoso, pero pierde menos carga que un fluido menos viscoso. O sea, esto es lo que yo digo que uno no es lo primero que diría si no conoce mucho sobre estos temas. Y tiene que ver porque esto está asociado no a la viscosidad del fluido de fractura, sino a su comportamiento elástico. Esto es lo mismo que les dije recién, no sé, esto para los ingenieros químicos, yo soy ingeniera química, es la forma en que vemos estas cosas, ¿no? Como con un número de Fanning y un número de Reynolds, lo que uno ve que en régimen laminar es lo mismo, que tenga o no tenga polímero, el solvente es el agua,
las bolitas negras cuando yo le agrego polímero. En régimen laminar no tiene sentido, la reducción de fricción siempre es en régimen turbulento. Llego a un determinado número de Reynolds, tengo la transición, paso a régimen turbulento. Al principio no hay diferencia, pero a partir de un valor de Reynolds uno empieza a notar que el fluido al que le agregué el polímero me empieza a generar un fanning, una pérdida de presión menor que la correspondiente al agua. Y eso tiene que ver con esto, con el comportamiento elástico del polímero. Cuando yo tengo un fluido en régimen turbulento, en promedio todo el fluido se está moviendo para allá. Pero en el centro de la cañería tengo muchos torbellinos, y en esos torbellinos tengo moléculas que están yendo para allá, pero algunas están yendo para abajo, algunas están yendo para atrás, otras están yendo para arriba. Entonces todo eso, esos torbellinos, es un gasto de energía innecesario, me hace gastar energía en algo que yo no quiero. Yo quiero que todo el agua vaya para aquel lado. Cuando yo agrego estos polímeros, lo que hacen es meterse en esos torbellinos, desarmarlos y enderezarlos. Entonces lo que logran es que haya una mayor cantidad de moléculas de agua moviéndose en el sentido que yo quiero. ¿Se me quedó el mouse? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, se te escucha, María. Porque se me ha quedado el mouse. Ahí está. Ahí se mueve. No hay problema con eso. Y creo, no sé cómo venimos con la hora, que más o menos llegué. Sí, en una hora Ya estamos llegué a completando. mostrarles todo. Sí. Mostré muchas cosas muy rápidas, les di un pantallazo general de todo lo que hay que mirar y prestarle atención cuando uno elige un agente de sostén o cuando estudia un fluido de fractura. Yo no tengo problema, si hay algún tema que les interesó mucho, podemos profundizarlo en una próxima charla, y también estoy abierta ahora para preguntas, dudas, comentarios, si les gustó, si no les gustó, si hay algo que les hubiese gustado que dé un poco más de detalles, y así, en el caso que haya una segunda vez, lo tengo en cuenta. Los escucho. Bueno, María, muchas gracias por tu presentación y tu compromiso en el día de hoy. Ahora inicio a dudas o preguntas que tengan sobre el tema. Cualquiera es libre a hablar, por favor, de forma ordenada, de a uno. Y bueno, doy inicio. Los apabullé. Hola María. Hola. Ok, hola, voy a hablar yo. Mi nombre es Evelyn. Quiero preguntarte qué método se usa para el secado de arena, si lo sabes. Hornos, o sea, a ver, generalmente se hace un proceso de lavado para eliminar estas arcillas y se lo pasa por hornos donde se va secando. Suelen ser hornos rotativos, no sé si... No, ok, ¿Sí? está bien. Después, otra pregunta, te las hago ya de una, así dejo después Sí, el resto. Cuando hablaste de la densidad bulk, ¿puede ser? sí, sí, ¿Esa se hace con arena seca o sí, cómo es? con arena seca, sí, se hace con arena seca. Lo que pasa es que vos, por eso, son dos densidades que la usás para diferentes cuestiones. Por ejemplo, vos tenés que trasladar la arena a la operación y vos tenés el dato en kilos, pero querés saber cuántos camiones y vos tenés el volumen por ahí que puede llevar un camión. Entonces ahí estás teniendo en cuenta, no, o sea, por eso yo digo, el ejemplo sería, yo tengo un vaso de arena que tengo el volumen, conozco el volumen del vaso y lo peso y hago la masa dividido el volumen del vaso. Eso está teniendo en cuenta la masa de la arena, pero también de todo el aire que está ahí metido, porque tiene una porosidad. Y ese valor para una arena anda en el orden del 1,5 gramos por centímetros cúbicos. Pero a veces te interesa saber la densidad de un único granito de arena, que sería la masa del granito de arena dividido el volumen del granito de arena, y esa densidad normalmente anda alrededor de 2,5. No sé si iba por ahí la duda. Hola. Ahí está, ahí no me Ah, funciona el micrófono. Sí, fabuloso, muchas gracias María. Y por último, quería solamente constatar, cuando hablabas de conductividad de propan, ¿es lo mismo que decir la conductividad térmica de propano no, o es otra cosa? no. Bueno, acá yo soy ingeniera química y trabajo mucho con ingenieros de petróleo y me gusta pelearlos un poco. Es un término que confunde, ¿sí?
Capaz que para los que están en la industria petrolera hablan de conductividad y lo asocian rápidamente con la conductividad de una fractura. Pero para el resto de la gente nos pasa lo que me acabas de decir vos. Cuando a uno le dicen conductividad, lo primero que piensa es conductividad eléctrica o conductividad térmica. Y no es ninguna de las dos cosas. O sea, esto, con el término conductividad, en ingeniería de petróleo se refieren a la capacidad que tiene la fractura o la formación de transportar los fluidos, los hidrocarburos. Pero no tiene nada que ver con la conductividad térmica o eléctrica de un material. ¿Sí? Es un término confuso, que en la industria petrolera todo el mundo, la gente lo entiende, pero cuando te salís de la industria petrolera no es tan simple, no es tan evidente. Fabuloso, muchísimas gracias, María. De nada. María, te paso a leer Sí, unas preguntas que hicieron en el chat. bueno, Bueno, primero Facundo Vázquez dice, sí. me encanta la charla, no me funciona el audio. Yo quisiera saber si se realizan investigaciones sobre agentes de sostén en la industria o cuáles son los desafíos que tiene usted, los tecnólogos, hoy en día. Bueno, a ver, yo tuve el privilegio, porque para mí fue un privilegio de ir acompañando a Vaca Muerta en todo su desarrollo, desde la gente de sostén, ¿no? Pude ser testigo de cómo fue evolucionando la parte del no convencional en Argentina y fue un aprendizaje. O sea, las primeras fracturas en el no convencional se hacían con agente de sostén cerámico porque en ese momento se pensaba, cuanto le ponga el mejor agente de sostén, mejor. Y después se fue descubriendo que esto era innecesario, porque es lo que les contaba al principio. Uno tiene que lograr un contraste, pero en una formación como un shell que tiene una permeabilidad tan baja, yo no necesito poner una conductividad tan alta en la fractura. Con que ponga algo un poco mejor ya es suficiente, y ese un poco mejor es mucho más barato. Entonces, algo en lo que yo he participado y que hemos hecho los tecnólogos es ir buscando alternativas de arenas eh, más económicas, pero que más económicas no, o sea, no quiere decir que no sirvan, al contrario. ¿Para qué vamos a pagar de más? Eso por un lado. Y por otro lado, también a veces se piensa en el agente de sostén como un vehículo para alguna otra función. Entonces, en ITEC, por ejemplo, se desarrolló un agente de sostén que contiene un trazador. Entonces, el agente de sostén, además de mantenerme conductiva en la fractura, como tiene un trazador, me sirve para después poder hacer estudios sobre cuán es la eficiencia de los punzados, sobre la altura de la fractura, ¿sí? Y estas son líneas en las que yo le cuento lo que hemos trabajado en ITEC, en desarrollos de agentes de sostén. Pero sí, hay muchos productos, por eso yo decía, y agentes de sostén especiales, ¿sí? Siempre hay gente, o sea, arenas resinadas y cerámicos, lo más común. Pero siempre hay gente buscando otros materiales, otras cosas. En algunos casos eso prospera y después, o sea, el HBFR también empezó como algo nuevo y hoy es algo que se usa, hablando de los fluidos, masivamente en el no convencional. Bueno, María, te hago otra pregunta más. ¿Se desconectó, puede ser? ¿O estás presente? Disculpen chicos, le quiero hacer una consulta. ¿Se desconectó recién María o tengo problemas con internet? No, al parecer se desconectó. O Bueno, habrás sido esperemos sin unos querer. minutos, más que nada para si llega a volver. Eso, les quería comentar que si pueden prender, bueno, los que puedan y tengan acceso a prender la webcam por un momento, así podemos sacar una captura de todos juntos acá los que estuvimos presentes.
Ah, buenísimo, Facu. Ahí Facu me comenta que ya habló con ella y bueno, ya está por ingresar. Así que esperamos. ¿Me escuchan? Hola, Hola. María. ¿Se escucha? Sí, sí, se te Sí. escucha. Ah, Ah, te habías desconectado por un momento. sí, no sé qué pasó, se cortó de golpe. Ahí vi que había una pregunta. Ah, sí, sí. Te la hizo Miguel Encina. Te la Está paso bien. a Y leer. la anterior, Ah, la sí, no de sé si la Facu. anterior, no sé si llegaron a escucharla toda o hubo algo que se perdió. Sí, no, llegamos todo a escucharla. Justo te estaba por comentar y agregar una pregunta más y bueno, ahí justo te desconectaste. Dale, a ver, decime la Bueno, siguiente. te la leo. Dice, Sí, hola, para la formación BM, ¿qué tipo de sí. fluido de fractura y o propeante recomendás? Para Palermo Aike, ¿sería otra receta? Saludos, gracias. Sí, en vaca muerta se está usando lo que les mostré hoy. O sea, hoy ya lo que es fluidos de fractura se usa todo HBFR. En general se busca la menor concentración de polímero posible, que es cuando es mejor reductor de fricción, que es lo que se conoce como Slick Water. O sea, ya no se usa más goma guar en vaca muerta. Agente de sostén, se dejó de usar agente de sostén cerámico, se usa todo arena y se está yendo hacia las arenas regionales, que son más baratas, se están ensayando en laboratorio y también en campo, viendo si los pozos después responden. Lo que tiene que ver con Palermo hay que, yo no estoy trabajando en esos temas, creo que hay un primer pozo exploratorio, la verdad que no sé cómo lo han fracturado, pero sin dudas es algo que se viene, ¿no? Yo creo que en el caso de Palermo hay que va a ser como que ya hay un camino recorrido con vaca muerta que va a hacer que la curva de aprendizaje sea mucho, mucho más corta que la que tuvimos en vaca muerta. Y no sé si hay alguna pregunta más, o si... No. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ah, Después perdón. una simple pregunta. Sí, Justo con lo que estabas diciendo, porque yo tenía entendido que creo que en Vaca Muerta, no sé si estaban llevando arena, puede ser de Entre Ríos, para lo que era la fractura. Y sí. no sé si ahora mencionaste que van a empezar a usar como arenas regionales, porque mi pregunta iba si estos agentes que se puede usar sintéticos, puede ser para arenas solamente con buena calidad, o bueno, ahora ya se están adaptando a las arenas regionales, como bien mencionaste, solamente para profundizar un poquito más. Sí, Gracias. sí, en nuestro país, bueno, la arena viene de Entre Ríos y se está usando cada vez más arena de Río Negro, que a eso es lo que le llamamos arena regional, porque el costo de la arena la arena, digamos, no tiene un costo, por decir así, es muy barato. El costo de la arena está con la logística, o sea, lo que hace cara la arena de Entre Ríos es llevarla desde Entre Ríos hasta Neuquén. Cuanto más cerca esté, más barata va a ser. Entonces se ha ido buscando arenas de cercanía y ya se está usando arena de Río Negro. ¿Y por qué hay que tener presente esto? Que uno en los yacimientos no convencionales no necesita generar una conductividad tanto más alta respecto a la que ya tiene la formación. Entonces, ese fue el aprendizaje que se hizo, ¿no? O sea, ¿realmente necesito una arena de tan buena calidad o la que tengo cerca igual me alcanza y me sirve? Se están empezando a usar, hasta ahora con buenos resultados, se está trabajando a ver sobre esa posibilidad. Muchas gracias. Por ahí en una fractura convencional, que sí es para recuperar la productividad de un pozo convencional, pero que ya la formación tiene una permeabilidad mucho más alta, ahí no me serviría una arena de estas regionales y sí, ahí sí estaría obligado a buscar un agente de sostén cerámico, porque necesito una conductividad más alta dentro de mi fractura, porque ya la formación ya tiene una conductividad propia y yo necesito superarla. Y también tiene que ver con la presión de cierre, ¿sí? O sea, en vaca muerta es más o menos 6.000 psi, pero por ahí una formación más profunda tiene que ser más resistente porque tiene que aguantar más presión. Entonces eso también me obliga a buscar otro tipo de material. Bueno, muy claro. Muchas gracias por la respuesta. No, de nada. María, yo te quería hacer una pregunta. Sí, Cuando sí, hablaste sobre la norma API y la 19C, análisis de sí, tamizado, sí. ¿cuánto tarda más o menos ese análisis? ¿Y con cuántas muestras más o menos puede trabajar? Ahí la pregunta, esa es una muy buena pregunta para los que trabajamos en el laboratorio. Si vos lees la norma, te dice que se tamiza durante 10 minutos. Entonces uno dice, ah, bueno, en 10 minutos ya tengo el ensayo hecho. Claro.
Lo que nadie ve la gente que trabaja en laboratorio es que después hay que limpiarlos los tamices. Y además se cuanto el acumulan las tamiz muestras y todo eso. Claro, o sea, pero el tamiz lleva más tiempo limpiar los tamices que hacer el ensayo de tamizado. Y cuanto más fino el tamiz, más tiempo lleva a limpiarlo. Y si lo limpio mal, el próximo ensayo me va a dar mal. Entonces, Claro. el tamizado dura 10 minutos, pero yo te diría que se pueden hacer 3, 4 tamizados por día en un laboratorio, Ah, ok. contemplando todo esto, ¿no? Todo este proceso. O sea, que no es solo lo que dice la norma, sino yo recibo la muestra, la tengo que cuartear, tengo que pesar los tamices, después tengo que limpiarlo y puedo agarrar el siguiente ensayo. Ah, bueno, te comentaba justo porque, bueno, cuando yo iba a la secundaria, bueno, cuando estaba finalizando hice una pasantía en un laboratorio de RX y me acuerdo que también trabajamos con tamices y todo eso y teníamos los sopladores y tardábamos un montón con las muestras y todo eso. Justo me Bueno, trajo pero muchos recuerdos. Eso la norma no lo dice y la gente dice, Claro. pero si este ensayo es rápido, dice 10 minutos. Y no, Pero la norma no te dice todo el trabajo que hubo antes y después del pobre analista de laboratorio limpiando los tamices. Claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. es O sea, cierto. yo cuando tengo que presupuestar un trabajo en el laboratorio, tengo que tener en cuenta esos tiempos. O sea, Claro. cuántos ensayos puedo hacer. Y eso además, es lo que, sí, tiene que lo salir que lo más nadie ve. eficiente posible. Y a Ujú. veces se acumulan los trabajos y tienen que Sí. hacer magia. Y viene el cliente y te dice, pero si tarda 10 minutos. No, Claro. no tarda 10 minutos. Porque si lo limpio mal, el que viene después le Ya va a está dar mal el contaminado. resultado. Claro. Bueno, ¿alguno más? No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta. Bueno, creo que ya estamos. Damos por finalizada la charla de hoy. Una vez más, muchas gracias, María. Gracias No, de por nada, gracias a compartirnos tu ustedes. conocimiento y la experiencia. Te quería hacer recordar que bueno, se te va a entregar un diploma como reconocimiento de la charla de hoy. Bueno, Para gracias. todos, para todos que estén interesados a volverla a ver la charla o la quieran compartir con un compañero, les recuerdo que está siendo grabado y va a ser subido al canal de YouTube de la SP UNAG. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes hoy y acompañarnos en la charla. La verdad que un aplauso, No, chicos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. no, gracias a usted. Ah, yo tengo la cámara.